Hola a todos. En este video hablaremos sobre el proyecto que hemos ido desarrollando para el curso de Estática y Resistencia de Materiales, el cual ha sido elaborado por el grupo 51, integrado por Lina Marcela Baena con código 43590-086, Luz Mario Ortega con código 51933-608, Adriana Rocío Arias Mejía con código 53040-848 y Adela del Carmen Pérez con código 527-078-33. Este proyecto consiste en diseñar una estructura para una cubierta y se elaboró por fases de la siguiente forma. Para la fase 2 debíamos determinar el tipo de cercha que nos correspondía por grupo para luego calcular las cargas externas que debe soportar la estructura. Para la primera parte se determina que siendo el grupo 51 nos correspondía la cercha Howe, la cual, como podemos ver en la figura, está formada por elementos horizontales superiores e inferiores, entre los cuales se encuentran dispuestas las barras verticales y diagonales, donde los elementos verticales trabajan a tracción y los diagonales a compresión. Luego de determinar la cercha correspondiente, le pusimos nombres a los nodos de manera consecutiva con letras mayúsculas de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Determinamos las longitudes de las cuerdas superior e inferior. La longitud de la cuerda inferior está dada por el ancho de área que se debe cubrir, el cual nos da un total de 12 metros. La longitud de la cuerda superior está dada por los 12 metros que nos dio anteriormente, dividido en el ángulo de la pendiente, que para este caso es de 25 grados, obteniendo como resultado 13.24 metros. Determinamos la longitud de los elementos, los cuales podemos ver en este cuadro, en donde para AB, BC, CD, DE, EF y FG se obtuvo 2.206 metros para cada uno. Para BL, 0.932 metros. Para CK, 1.865 metros. Para DJ, 2.797 metros. EI, 1.865 metros. Y FH, 0.932 metros. Para los lados AL, MK, LI, KI, JH y HG se obtuvieron 2 metros para cada uno. Para LC, 2.734, KD y DI, 3.404 metros, EH, 2.734 metros, obteniendo así un total de 45.907 metros. El tercer paso fue determinar el número de cerchas que se requieren para la estructura, teniendo en cuenta que el espaciamiento entre cerchas es de 3 metros y que el fondo es de 24 metros. Entonces, para poder hallarlos dividimos 24 en 3. Luego le sumamos 1 y obtenemos como resultado que para la estructura correspondiente se necesitan 9 cerchas. Ahora, hallamos el área de influencia de una de las cerchas que no se encuentre en los extremos. Eso es muy importante. La fórmula nos dice que AC o área de influencia es igual al espaciamiento entre cerchas multiplicado por la longitud de la cuerda superior. Por lo tanto, obtenemos que 3 por 13.24 es igual a 39.72 metros. Por último, realizamos el cálculo de las cargas y elaboramos el correspondiente dibujo del diseño de la cercha con la distribución de las cargas correspondientes a cada nodo, así como lo vemos en esta imagen. Con estos resultados finalizamos la primera fase, denominada fase 2 del trabajo colaborativo del proyecto, para pasar a la siguiente fase denominada fase 3. En esta fase se debían calcular las fuerzas internas en cada una de las barras de la estructura asignada por el método de nodos y una verificación por el método de secciones. Entonces, se realiza el cálculo de los valores de la fuerza a las que están sometidos los elementos por medio del método de nodos, el cual consiste en aplicar el equilibrio de partículas en cada nodo. Por ser una estructura simétrica, se da inicio a calcular los nodos A, L, B, K, C y D, teniendo en cuenta que los elementos gemelos de la parte derecha tendrían el mismo valor de fuerza. Como podemos
en este caso, tomamos las sumatorias de fuerzas en X positivos a la derecha y la sumatoria de las fuerzas en Y positivos hacia arriba. Dibujamos las fuerzas de los elementos saliendo de los nodos, por lo tanto, si el resultado o valor es negativo, significa que está en compresión, y si el resultado es positivo, significa que está en tensión. Luego ponemos las ecuaciones X y Y en equilibrio de partículas para cada nodo y solucionamos por medio del método de Gauss-Jordan por sistema de 2×2. Ahora realizamos el cálculo de todos los elementos de la estructura por el método de nodos. Para esto, lo primero que se realiza es la gráfica de cada nodo con el fin de determinar la dirección, el ángulo y la carga. Con esto podemos determinar para el nodo evaluado la compresión, la tensión o si es un nodo diamante. Luego elaboramos una tabla de resultados como la que estamos viendo aquí. Elaboramos el método de secciones aplicando una sumatoria de momentos alrededor del punto B para calcular el valor de la fuerza interna en el elemento. Pasamos a la siguiente fase, denominada fase 4, donde se calculan y se clasifican los esfuerzos normales en cada una de las barras de la estructura. Se hace la verificación aplicando el criterio de factor de seguridad del perfil estructural que se asignó en la fase 2. Hallamos los esfuerzos normales a los que están sometidos cada uno de los elementos de la estructura, teniendo en cuenta la fórmula de ρ igual a fuerza sobre área. Por un lado, la fuerza la encontramos en la siguiente tabla de resumen en kilonewton y el área corresponde a la encontrada en la apéndice C del libro guía. Luego de hallar esos esfuerzos, agregamos los resultados en la tabla resumen. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos y agrupados en la tabla resumen, separamos los elementos que se encuentran en tracción y hallamos los factores de seguridad, teniendo en cuenta la carga estática y la fórmula. Factores de seguridad Fs es igual a ρ sub I, Y, o resistencia a la afluencia, dividido ρ_adm, o esfuerzo admisible. Consideremos la resistencia de la excedencia teniendo en cuenta las características encontradas en el apéndice B del libro guía, donde podemos encontrar que la resistencia última es de 400 MPa, que es mayor a la excedencia, que es de 250 MPa, lo cual indica que cuando el material es dúctil, como es el acero, y es sometido a tracción, el factor de seguridad debe hacerse considerando lo primero que ocurra, que para nuestro caso lo primero que ocurre es un estiramiento por excedencia, por lo tanto hallamos el factor de seguridad. Luego, los resultados obtenidos son agregados o incorporados en la tabla resumen, donde podemos ver que ningún factor de seguridad es menor de 3.0. Por tanto, no es necesario rediseñar ningún elemento. Para continuar con el desarrollo de la fase, entramos a analizar los elementos que están en comprensión y calculamos el factor de seguridad como si fueran columnas esbeltas o largas de Euler, sometidas a compresión, como podemos ver en la figura 10.2, donde determinamos que lo primero que ocurre es una falla por pandeo, debido a una carga crítica donde la gráfica de esfuerzo deja de ser recta y la calculamos con la fórmula de Euler, donde E es igual al módulo de elasticidad de Young del material utilizado, y es igual al momento de inercia del área de sección, calculado por el método del teorema de eje paralelos, y L es igual a la longitud del elemento. Ahora, el factor de seguridad se calcula por medio de la ecuación Fs, o factor de seguridad, igual a P sub Cr sobre P sub ADM, donde P sub Cr es igual a la carga crítica y P sub ADM es igual a la carga admisible. Luego empleamos el teorema de Schneider de ejes paralelos, determinando que para el eje X el desplazamiento de esta con respecto a Y es igual a 0, lo que no sucede con el eje Y con respecto a X, lo que nos indica que al deformarse la estructura lo hace primero por el eje X y no por el eje Y. Teniendo en cuenta esto, hallamos el momento de inercia menor para nuestro caso, el
cual nos da como resultado y sub x igual a 8.10 por 10 a la menos 7 metros a la cuarta. Por último, aplicamos la fórmula de carga crítica y factor de seguridad. Obtenemos los resultados para las fuerzas por compresión, los cuales adicionamos a la tabla resumen, que al igual que en el caso anterior, el factor de seguridad no es menor a 3.0, por lo tanto no debemos hacer ningún recálculo adicional en los elementos de la estructura. Es así como finalizamos el proyecto de diseño de una estructura para una cubierta, demostrando la importancia que puede tener la estática y resistencia de materiales en actividades que se presentan en lo cotidiano. Es importante conocer este tipo de temáticas para poder dar conclusiones a cuestionamientos semejantes como el desarrollado en esta actividad. Esperamos haya sido de su agrado y pueda ayudarles en sus proyectos. Que tengan un muy buen día.